Bueno, pues estamos en una nueva edición de Palabras Mayores, un proceso que arrancó UNATE en el año 2020, en ese final del año en que todos y todas sufrimos los rigores de la pandemia, de las restricciones, pero no todas y todos en la misma intensidad. El contexto al final explica muchas de las afecciones, tanto emocionales como físicas, como el deterioro cognitivo, como incluso situaciones muy extrañas de convivencia con maltratadores, en fin, algunas de las cosas que hemos ido tratando en Palabras Mayores, y queríamos arrancar el año 2021 con Mónica Ramos Toro. Primero porque ya hemos contado con ella, UNATE, en otra ocasión, dentro de las primeras jornadas Mujer Mayor y Envejecimiento. Segundo, porque nos gusta mucho su punto de vista y su trabajo, y nos parecía que era una buena manera de empezar el año, a ver si así le metemos un poquito de energía y optimismo a la cosa. La presento rápidamente. Mónica es antropóloga y es gerontóloga. Es, según dicen los papeles, pero también la realidad, es fundadora y directora del Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales, y es profesora asociada de la Universidad Complutense. Todas esas cosas que adornan nuestro currículum, que son verdad, pero lo que es verdad, además, y lo que da la razón de que esté aquí, es los años de trabajo con personas mayores, con mujeres mayores muy especialmente, que no es tanta la gente que está en ese área, digamos, y nos apetecía pues compartir con ella un rato. Así que hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, fenomenal. Otra vez en una pantalla, que me encantaría estar en persona, pero ya nos hemos acostumbrado a este formato. Y bueno, y Sí, también nos permite estar en conexión, que eso también hay que ponerlo en valor. a pesar, sí, ha sido una vía de escape o una vía de conexión con el mundo, y hay que agradecerlo. Mira, queríamos Sí. empezar así como muy directamente, ¿no? Se ha hablado mucho en estos tiempos de cómo la pandemia ha roto las costuras, ¿no? De una estructura que ya era compleja, desigual, que generaba exclusiones y generaba desigualdad, y que ha puesto en carne viva como muchos fenómenos, ¿no? Yo quería preguntarte cuánto crees que se ha descarnado el problema del edadismo, ¿no? Una palabra que ni siquiera está muy instalada en la sociedad. ¿Cuánto crees que lo ha hecho? Bueno, fíjate si está poco instalada que ni siquiera la RAE todavía la reconoce en su diccionario, ¿no? Cuando es una discriminación que nos afecta a todas las personas, porque en definitiva es la discriminación por edad, ¿no? Porque afecta de una manera más relevante a las personas mayores. Bueno, la verdad es que se ha escrito bastante durante la pandemia cómo ha afectado a las personas mayores, y yo creo que una de las cosas que hemos visto y que ya lo hemos hablado en alguna ocasión nosotros, ¿no? Yo creo contigo, es la cuestión de cómo se ha infantilizado, fragilizado a las personas mayores como si todas fueran un colectivo igual de vulnerable. Y eso, bueno, ha sido, constantemente se hablaba de la fragilidad de las personas mayores, de que eran especialmente vulnerables ante la pandemia. Y bueno, es cierto que por edad y por una serie de morbilidades o de problemas, una persona mayor puede tener más riesgo, pero no quiere decirse solo que por ser mayor uno tenga más riesgo. Entonces, esta manera de infantilizar, de sobreproteger, pero que en el fondo ha sido un poco un engaño, porque era como estar todo el rato hablando de nuestros mayores, ese lenguaje tan horrible, que luego si quieres lo comentamos, ¿no? Es decir, nuestros mayores, como si las personas mayores no fueran capaces de pensar por sí mismas. No son de nadie, las personas mayores son absolutamente autónomas, pero luego en el fondo, si vemos las estadísticas de los fallecidos en España, pues el 70% de las personas que han fallecido por COVID en España vivían en una residencia de personas mayores, ¿no? Por lo tanto, al final hemos se ha hecho como mucho paternalismo, pero en el fondo se ha abandonado a las personas mayores, ¿no? Entonces yo creo que tenemos todavía esa ambivalencia, ese edadismo que por un lado fragiliza, pero por el otro verdaderamente no da autonomía y no cuida a las personas mayores como debe hacerlo, ¿no? Han puesto ahí el dedo en una de esas heridas abiertas, que es el de las residencias, porque al final se decía, bueno, es que mueren más las personas mayores. Han muerto más las personas mayores que vivían en residencias. ¿Qué elementos crees tú que han jugado ahí en contra de esas personas mayores? Pues fíjate, hay algunos estudios que dicen que tomando a la población que ha fallecido, o sea, la población mayor que ha fallecido en relación con la población que hay en España, la que ha muerto en residencias son 20 veces más que las personas mayores que vivían en su casa. 20 veces más. Bueno, pues esto lo que ha demostrado es que no han tenido los mismos derechos que hemos tenido el resto de la población, incluidas las personas mayores que vivían en su domicilio, por ejemplo, para acceder a un hospital. Por lo tanto, al ser una institución cerrada, si hubo contagios al principio y esos contagios no pudieron ir al hospital porque al principio hubo un colapso total,
y además se dijo en algunas comunidades autónomas que a las personas mayores en residencias no se las llevara a los hospitales, bueno, pues directamente lo que se ha permitido es que se murieran allí. Entonces, esto es una cosa que yo creo que con el tiempo, cuando tengamos bien todos los datos y podamos revisar lo que ha sucedido, tendremos que visibilizar la enorme discriminación que sufrieron las personas mayores, porque una de las cosas que muestran algunos documentos es que no se murió por la edad, sino que se murió especialmente por vivir en una residencia. Por Y las eso habrá que condiciones. visibilizarlo y habrá que analizarlo para ver quién tuvo la responsabilidad de que eso sucediera, porque realmente, si vemos, yo vi los últimos datos cuando ya llevábamos 60.000 fallecidos, de esos 60.000 fallecidos, el 70% había fallecido en residencias. Es decir, que si no hubieran muerto todas esas personas en residencias, habría muerto muy poca gente en España, en realidad. O sea, la gran mayoría ha muerto en residencias. Entonces, nos tenemos que plantear si eso es un modelo aceptable y, desde luego, si ha sido un modelo que ha respetado los derechos humanos. El debate no está muy en la sociedad, este debate de ese modelo, aunque aquí lo hemos planteado ya, lo planteamos con Miguel Montero, con otras personas, pero hay un poco, ahora me voy a poner así un poco intelectualoide, pero hay un poco de este concepto que decía Bauman de las poblaciones superfluas, es decir, poblaciones que ya no son funcionales al modelo que tenemos y por lo tanto, bueno, a unas las metemos en residencias, a otras en cárceles, a otras en... Pero digamos que las sacamos de lo visible, las sacamos de lo que conforma al final la sociedad visible. Bueno, es que en definitiva las residencias se han considerado una institución cerrada y ya hace mucho tiempo que países, sobre todo los nórdicos, han decidido no tener residencias de mayores, sino ir a otro modelo de atención y de cuidados más centrado en la persona. Es decir, si todos decimos, cuando nos preguntan que donde queremos vivir es en nuestra casa, pues lo que tenemos es que aquellas personas que no pueden vivir en su casa por el motivo que sea, que es a lo que deberíamos ir a atender, es decir, a prestar un cuidado en el lugar donde uno quiere vivir. Ahí es donde se deberían prestar los cuidados, que uno pudiera vivir donde sea, recibiendo los cuidados que en un momento dado necesite. Pero si construimos residencias donde nadie quiere ir a vivir y encima no cambiamos ese modelo y lo que le damos es una mayor importancia a la institución que a los deseos de las personas que ahí viven, porque en definitiva lo que tenemos que visibilizar es que una residencia no es un hospital ni es un centro sanitario, es un lugar donde vive la gente. Entonces debería ser que estas personas tuvieran una vida totalmente deseada y pudieran realizar aquello que quieren. Pero claro, si no tienen un lugar individual donde vivir, no tienen un espacio individual, la atención no está centrada en sus necesidades, los profesionales rotan constantemente. En muchos lugares, muchas residencias se están concertando pues, con fondos de inversión que poco saben del cuidado y mucho de la especulación. Entonces yo creo que tenemos que poner en la agenda realmente lo que significan los cuidados de larga duración, pero no solo para las personas mayores, para personas con discapacidad, para todas aquellas personas que necesitan de cuidados, ¿no? Ahí engancho con la idea de colectivo, ¿no? Esta idea de colectivo que al final homogeneiza de una manera impresionante, ¿no? Y anula la diversidad, ¿no? La diversidad primero de la biografía de cada persona, de sus necesidades, pero también de sus deseos y de sus, en fin, de todo lo que comporta ser un ser humano pleno. ¿A qué crees que es funcional esta anulación de la diversidad? Porque de alguna manera el repetir tan machaconamente palabras mayores antes de tercera edad, meter en el mismo saco desde los 65 hasta los 120 y hombres y mujeres y todo como asexuado, como una especie de masa informe, ¿a qué crees que es funcional? Porque por algo se hará, ¿no? Bueno, porque yo creo que es mucho más fácil al final gestionar políticas por grupos de edad que imagínate lo que son políticas de juventud, política de mayores, por ejemplo. Eso es más fácil y decimos todos los mayores son iguales y voy a diseñar políticas para todos los mayores. Si hiciéramos políticas de envejecimiento, tendríamos una variabilidad inmensa y nos daríamos cuenta de que las personas somos totalmente diversas por nuestras trayectorias vitales y por nuestros deseos y nuestras formas de vivir. Entonces es mucho más fácil homogenizar porque realmente es que reduces la complicación, ni más ni menos. O sea, etiquetas. Entonces, etiquetar es mucho más fácil decir el colectivo de personas mayores. No, no es un colectivo. Ni siquiera cuando decimos el colectivo LGTBIQ, pues tampoco es un colectivo. O sea, es tremendamente variado, con deseos muy variados, con edades muy variadas. Es decir, a las personas mayores que les une la edad, ¿cuál? ¿Qué edad? Porque si contamos a partir de los 65 años hasta que te puedes morir con 100 y pico, estamos teniendo una heterogeneidad mucho más grande que en cualquier otro grupo de edad. Por lo tanto, esa tendencia, pues primero, yo creo que viene de una época en la que había pocas personas mayores y se podía decir pues una idea de que las personas mayores eran como más parecidas,
Pero ahora seguir hablando del colectivo de mayores o de las personas mayores como si todas fueran iguales, pues realmente es que estamos cayendo en un gravísimo error que nos muestra cada vez que salimos y que vemos la diversidad que existe entre esos que llamamos personas mayores, ¿no? Ahora, lo interesante es que algo que puede ser funcional porque es más fácil, como tú dices, y porque al final haces una política pública así a lo bestia, se ha naturalizado entre la población. Quiero decir, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, e incluso a sus propias familias, a sus propios padres, a sus propios abuelos, o sea, las personas mayores, ¿no? Eh, Sí. esa transferencia, ¿en qué momento, en un país además que probablemente hace cierto tiempo ser mayor tenía cierto rango, ¿no? Daba ciertos grados en la comunidad, en el barrio, en el pueblo? ¿Hay algún, no sé si se ha estudiado o no, o igual simplemente son percepciones casi sociológico-antropológicas, hay un momento de quiebre en el que todos aceptamos que nuestros mayores son esos mayores y que responden a un patrón muy uniforme? Hombre, yo creo que desde el momento en el que ya la sociedad industrial empezó a poner la mirada sobre que el valor está en lo que tú produces, en que seas una persona productiva y se considera que solo eres una persona productiva cuando estás en el mercado laboral, pues en ese momento se genera la idea de que las personas mayores ya no son productivas, ya no sirven para nada, porque ya no están, ya no ganan dinero, ya no están en el mercado, pero eso es una decisión absolutamente torticera, mirar así, por ejemplo, a las personas mayores, porque realmente son tremendamente productivas para la economía relacional, es decir, dan muchísima más ayuda y apoyo a la familia de lo que reciben, trabajan mucho más en el ámbito asociativo que otros grupos de edad. Entonces yo creo que desde el momento en el que se instaura un capitalismo, una mirada, unas sociedades industriales en donde el valor lo tienes en cuánto produces en el sistema de mercado, pues esas personas, de hecho, las personas mayores que reciben una pensión se las llama clases pasivas. Si ya con eso lo decimos todo. O sea, como si no hicieran absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea nos la tenemos que, además, ir quitando de la cabeza porque todos vamos a ser mayores. Todas las personas que ahora mismo vivimos en las sociedades más desarrolladas, más posindustriales, todos vamos a llegar a tener mucha edad. Por lo tanto, despreciar o mirar negativamente a las personas mayores es como despreciar nuestro yo del futuro, ¿no? Eso lo decía Irene Ramos, que es una experta precisamente en comunicación y mayores, y lo decía, es que al final despreciar a las personas mayores de ahora o ser discriminatorios con las personas mayores, te estás discriminando a ti mismo, algún día te discriminarán a ti. Entonces yo creo que viene un poco de esa necesidad que tenemos además de etiquetar y categorizar cada una de las etapas de la vida. Y cuando hacemos estudios, pues vemos cómo si a la gente le preguntas qué adjetivos asocian a los jóvenes, pues te dicen ilusión, alegría, proyecto, impulsividad. A los adultos, productividad, responsabilidad. A los mayores, enfermos, tristes, pasivos. Entonces, todavía seguimos con esas ideas muy antiguas cuando realmente ahora ya deberíamos estar trabajando mucho más en todos los estudios, en el colegio, en los institutos, en la universidad, incluso en el trabajo, tendríamos que estar introduciendo mucho más una mirada sobre lo que significa el envejecimiento, que es un proceso que dura toda la vida y que es un proceso de desarrollo y que además cada uno puede envejecer de maneras muy diversas y uno puede seguir estando con 70 o con 80 años y puede seguir estando trabajando o sigue contribuyendo de una manera muy importante a la sociedad, ¿no? Ahí estamos en, no, no sé si existe y yo aquí meto la gamba, pero estamos un poco en mora con estudios que analicen ese aporte, ya que estamos en una sociedad economicista, ese aporte económico a la economía, no solamente del cuidado, sino de las relaciones de las personas mayores. Igual, digamos que Silvia Federici hace ahí un quiebre en el tema feminista con Calibán y la Bruja, o los estudios que se han hecho sobre el aporte a la economía de cuidados de las mujeres. En el tema de mayores, ¿hay algo que nos dé una idea de ese aporte por dónde va? Hombre, yo creo que desde la gerontología crítica se está planteando, igual que hizo el feminismo, tratar de meter en el PIB las contribuciones que hacemos las mujeres para ver lo productivas que somos para el sistema, también se están haciendo con las personas mayores. Es decir, todo lo que contribuyen, no solamente en el apoyo y cuidado a la familia, sino lo que contribuyen, por ejemplo, en el consumo, que también son grandes, son consumidores y son grandes ahorradores. Las dos cosas contribuyen al desarrollo económico, pero también se está analizando lo que contribuyen, por ejemplo, en el ámbito asociativo, ¿no? Que eso también, evidentemente, revierte para la sociedad un montón de bienestar. Y cada vez está habiendo más estudios que pongan en valor eso. También es triste que tengamos que poner en valor económico, o sea, que tengamos que monetarizar lo que son las personas, ¿no? Porque si no monetarizamos su valor, parece que no contribuyen simplemente por el hecho de ser
ciudadanas y ciudadanos en sus países, ¿no? Entonces yo creo que también a mí me gusta y me parece que está bien que tengamos que hacer eso, ¿no? Para visibilizar cómo contribuimos todos y todo lo que aportamos, pero yo creo que también tenemos que tener una mirada de lo que significa ser un ser humano y un ciudadano y una ciudadana en un país en el que tienes derechos y deberes, ¿no? Claro. En algún momento de la pandemia escribiste algún artículo hablando del lenguaje que se estaba utilizando al referirse a las personas mayores. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ese lenguaje en este tiempo? Que probablemente haya un lenguaje anterior, pero ¿qué es lo que más te ha chocado? Bueno, a mí lo que más me ha chocado ha sido constantemente nombrar nuestros mayores como si fueran o de los políticos que lo decían, o de los periodistas, o de la sociedad en su conjunto, esta idea de nuestros mayores que es, todo el mundo te dice, bueno, pero se hace de una manera amorosa, es porque les queremos. Bueno, pues Ursula K. Le Guin decía que sensibilizar y fragilizar la vejez es una manera de despreciarla. Yo creo que los mayores no son de nadie. Y si decimos nuestros, tú puedes decir mis abuelos, porque son míos, o nuestros hijos, si estás hablando con tu pareja, bueno, pues porque estás hablando de algo tuyo, propio, pero de la sociedad en su conjunto solamente tenemos que pensar que solo decimos eso, cuando decimos nuestros niños y nuestros mayores. Nadie dice nuestros adultos. Resultaría ridículo que alguien dijera eso. Cuando decimos, aquí, cuando hablamos de los adultos, ¿qué decimos? La sociedad, ¿no? La sociedad, porque es como la ciudadanía que tiene derechos sociales, económicos, políticos, civiles, pero si decimos nuestros mayores es como que les tenemos que proteger y sobreproteger. Entonces, ¿quién lo hace? Pues las familias, por un lado, que al final los hijos y las hijas terminan diciendo a sus padres y madres lo que tienen que hacer, ya no conduzcas que es peligroso, no salgas por la noche que te va a atar, no salgas cuando llueve que vas a coger frío. Bueno, al final lo hace con amor, pero bueno, pero como siempre decimos las gerontólogas feministas, es que también el amor te puede terminar ocasionando muchísimos problemas, ¿no? Entonces yo creo que hay que decir, bueno, quiéreme, pero quiéreme dejándome mi autonomía, mi toma de decisiones y lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces ese de nuestro a mí me ha parecido terrible. Y luego esta idea cuando se decía de que las personas mayores son vulnerables, ¿no? Así, grosso modo son vulnerables, ¿no? Yo te pongo el ejemplo, mi pareja trabaja en una escuela de teatro y llegó un día una señora y entró y preguntó si podía ir a meterse en una clase de adultos, ¿no? Y dijo, sí, pase usted y ve un poco cómo es. Y cuando salió dijo, bueno, me tengo que organizar, voy a ver si puedo, porque voy a inglés, tai chi, no sé cuántos, también voy a una escuela de mayores y porque claro, tengo 92 años, a ver si me puedo organizar con todo, ¿no? Entonces, luego me lo contó y me dijo, me acordé de ti, de decir, esos vulnerables, ¿no? Pues esta señora tiene 92 años y de vulnerable no tiene nada, ¿no? Entonces, categorizar a las personas mayores, a todas, como si fueran vulnerables, primero, puede terminar generando en las propias personas mayores una falta de autonomía y de creerse más dependientes de lo que son. Y decir, realmente soy muy frágil, así es como me ve la sociedad. ¿Qué estoy haciendo yo? Si salgo, si quiero hacer cosas, ¿a dónde voy yo? Pues a lo mejor les va a generar una falta de autoestima. Yo creo que eso lo tenemos que cambiar permanentemente y a mí creo que durante la pandemia eso se ha extendido muchísimo. Nosotros en algún momento planteamos públicamente que estábamos desaprovechando una oportunidad con muchas personas mayores porque tenían la experiencia de superar crisis que no tenemos otros, ¿no? Es decir, que una persona de 80 años de este país ha pasado por múltiples crisis sanitarias, económicas, incluso bélicas o posbélicas, ¿no? ¿Había algo ahí donde rascar? O sea, podíamos haber aprovechado en lugar de infantilizar o de poner como en el terreno de hay que cuidar a los mayores con esta mirada infantil. ¿Podríamos haber hecho un llamado de, oiga, ayúdennos a gestionar esto, a pensar cómo lo hacemos? Pero es que eso sería poner en valor la voz de las personas mayores, que no se hace. Y además, si nos damos cuenta, vivimos una sociedad extremadamente adultocéntrica, en donde nunca se pregunta a la gente joven y a las personas mayores sobre temas de la sociedad. Cuando tú ves un programa en el que se preguntan cosas a personas jóvenes, es porque se les pregunta cosas que creemos que solo le interesan a los jóvenes. Y cuando hablamos con personas mayores, parece que solo hablamos con temas que le interesan a las personas mayores, pero no hablamos con ellos de medio ambiente o de cómo gestionar una pandemia o de cómo diseñar un modelo de cuidados que nos pueda afectar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que no se escucha la voz de las personas mayores en cualquier tema que no sea que parezca que está específicamente dirigido a mayores. La pensión o los nietos. Exactamente, la pensión o los nietos. Parece que no, o los viajes del inserso, parece que no les va a interesar nada más, ¿no? Y son personas que están aquí. A mí, por ejemplo, una cosa que me molesta mucho es cuando se dice que la gente joven es el futuro de nuestra sociedad. Bueno, el futuro de nuestra sociedad somos todos los que estamos ahora mismo aquí.
A cada uno nos toca en un momento. Tú podrás tener 40, 50, 70, 80, pero hace poco leí un relato de una señora de 99 años, inglesa, que decía, yo no estoy preparada para morir, yo no me quiero morir. O sea, que porque tenga 99 años creen que yo me he preparado más. Bueno, pues evidentemente he vivido toda una vida, pero no me quiero morir. Entonces yo también me tengo que preparar, aunque tenga 99 años, para decir, voy a dejar de existir. Entonces, yo creo que hay que poner en valor y hay que escuchar a las personas mayores, pero tendríamos que hacer un trabajo intergeneracional que no hacemos. Y eso es todavía, yo creo que una asignatura pendiente que tenemos en nuestra sociedad. O sea que al final estamos hablando no de una reflexión post-pandémica que vaya solamente al tema de residencias y tal, sino en realidad sea una buena oportunidad para pensarnos un poco como sociedades, ¿no? De manera más estructural. Eso está claro. Yo creo que lo que pasa es que de estas situaciones seamos capaces de sacar lecciones, pues es muy difícil. Hace poco a Juan Luis Arzuaga le preguntaban si después de esta pandemia íbamos a mejorar como especie, ¿no? Y él dijo, la respuesta corta es no y la respuesta larga es seguramente no. Entonces, para poder generar un cambio, la pedagogía nos dice que tenemos que aprender. Solamente vamos a cambiar si aprendemos, y para aprender necesitamos reflexionar y tener una mirada crítica sobre las cosas. Entonces, yo creo que esto nos podría, bueno, pues permitir visibilizar en muchas situaciones, por ejemplo, de desigualdad, que la pandemia no ha afectado igual a todo el mundo, y que está claro que cuando decimos las tecnologías están muy bien, pero las tecnologías no las tiene todo el mundo, en el medio rural hay mucha gente que no tiene, hay una brecha generacional con el tema de la tecnología. Entonces, bueno, pues al final tenemos que hacer toda una revisión de dónde estamos poniendo la mirada, ¿no? Cuando decíamos, hay que quedarse en casa para salvarse, ¿no? Claro, pero ¿y las mujeres que eran maltratadas por sus parejas? También se tenían que quedar en casa para salvarse. Se salvaban a lo mejor de la pandemia, pero a lo mejor no se salvaban de otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que estar permanentemente, cuando decimos algo, a quién le está afectando y a quién no. Yo creo que eso sería muy importante, que lo reflexionáramos constantemente, ¿no? Precisamente hablabas de esas mujeres, te hablo un poco, lo hemos hablado otras veces, lo hablamos en la jornada Mujer y Envejecimiento. Ya vimos un poco cómo el envejecimiento de la mujer, de las mujeres, claramente es diferente al de los hombres por muchas razones y no precisamente biológicas, aunque también hay algunas, pero fundamentalmente biográficas. Podríamos decir que la mujer mayor, además de arrastrar esa mochila biográfica de desigualdad y de dificultad para acceder a lo mismo que los hombres, pide también la condición de mujer. Es una cosa que estamos hablando mucho con mujeres mayores en los últimos meses, ¿no? Es decir, como has cumplido 65 años, estás jubilado, además ya pasaste la menopausia hace tiempo, ya no eres ni mujer, o sea, es como que pides una condición fundamental. Tú que trabajas mucho el tema, ¿crees que esa reflexión que hacemos con varias mujeres acá en UNATE tiene sentido? Bueno, es difícil responder a esta pregunta, ¿eh? Es difícil. Yo creo que, por un lado, yo por lo menos lo que he visto en tanto trabajo como he hecho con mujeres mayores y escuchándolas, yo creo que la sociedad tiene una mirada tremendamente negativa sobre el envejecimiento en general y específicamente sobre el envejecimiento de las mujeres. Nos volvemos todavía más invisibles porque sobre nosotras cae, además del edadismo, el machismo, ¿no? Entonces, hay muchísimas situaciones por las que evidentemente estamos todavía más discriminadas, y el hecho de llegar a mayores, pues parece, a veces me dicen, bueno, pero nos igualamos más, ¿no? Porque como también los hombres mayores están discriminados, digo, bueno, no, porque la discriminación que llevamos sufriendo a las mujeres se sigue acentuando, ¿no? Pero sí que es cierto, fíjate, yo te diría que las mujeres mayores hacen más una reflexión sobre la cuestión de la feminidad, sobre lo que ha entendido la sociedad por lo que significa ser mujer. Y yo creo que muchas es un momento en el que rompen y se cuestionan muchos de los roles feminizados, mucho de la identidad femenina, mucho de esta idea de que todas tenemos que ser guapas, jóvenes, estupendas, y muchas dicen, mira, casi mejor ser invisible ya para la sociedad porque me libero más, puedo hacer más lo que me da la gana, vestirme más como quiero, me gusta más mi cuerpo. Toda la vida de joven me he estado quejando si estaba gorda, si estaba delgada, si tenía poco pecho, si tenía mucho, y ahora ya me importa 3 pimientos, lo vivo como con más libertad. Entonces, yo creo que este trabajo que hacen las mujeres, sobre todo tantas asociaciones de mujeres mayores que se juntan, esa sororidad, esa reflexión conjunta, yo creo que para muchas es muy liberador. Yo creo que para muchas, yo por lo menos lo estoy viendo, que para muchas que habían sido incluso solo amas de casa, que habían estado mucho en un ámbito más doméstico, más cerrado,
de repente van a un centro de mayores o a una aula de mayores o a una asociación de mujeres y empiezan a hablar de todo esto, yo creo que para muchas es un clic y un cambio importante. Entonces, yo pondría, por un lado, el problema de la mirada que tiene la sociedad y la representación social sobre el envejecimiento femenino, pero el cuestionamiento que las mujeres están haciendo sobre el proceso de envejecimiento, que yo creo que es muy positivo y que está ayudando. Ojalá hiciéramos más trabajo intergeneracional, porque yo que trabajo mucho con mis alumnas y alumnos en clase, les hablo mucho de mujeres mayores, de colectivos, les estoy implicando en que vengan a escuchar a mujeres mayores, que vean proyectos de mujeres mayores. Bueno, es como que se les está abriendo una mente a decir, yo tengo, o sea, si esa señora con 80 años está haciendo esos procesos de cambio, yo con 20 estoy tan mal, tengo que juntarme con mujeres mayores que me puedan ayudar a hacer un cambio, no tener que esperar a los 80 años para hacer ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que puede ser muy interesante que hagamos mucho trabajo intergeneracional. Me Ahora, parece que ese proceso de cambio en algunas mujeres tiene en algunos casos relación con que cierran la etapa, es decir, los hijos han ido de casa, el marido o se ha muerto o pasa mucho tiempo en el bar y tiene mucho más tiempo, porque también, claro, han perdido mucha presión en ese cuidado que es asfixiante durante la vida, digamos, más joven, ¿no? Pues mira, yo te diría que una clave es que las mujeres salgan del entorno de la familia. O sea, yo creo, y lo digo abiertamente aquí, y para toda la gente que me escuche, yo siempre lo digo, que somos un país muy familista, en donde todos decimos que la familia es muy importante, y lo es, pero donde las mujeres se empoderan precisamente es fuera de la familia. Y donde pueden reflexionar es en grupos de mujeres o en grupos con colectivos. Entonces, todas aquellas mujeres que han hecho procesos de asociativos, participativos, comunitarios, son las que están haciendo una reflexión más profunda sobre estos roles femeninos que se nos han cargado, este ser para otros constantemente, esta idea de la feminidad pegada a la belleza del cuerpo y que nos tenemos que estar permanentemente poniendo cremas y tiñéndonos y no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que ahí es donde nosotras nos podemos liberar. Entonces creo que es muy positivo que las mujeres tengan cauces de participación en los barrios, en el vecindario, en los entornos comunitarios, y ahí es donde pueden reflexionar sobre todas estas cuestiones. Porque una sola en casa se hace preguntas y se las responde una misma. Entonces yo creo que cuando estás en grupo y cuando estás con otros colectivos es donde puedes reflexionar mucho más. Hablabas de ese efecto perverso de la pandemia, de los confinamientos, de la mujer que ha tenido que convivir con su maltratador de manera encarcelada prácticamente, pero ¿qué otros efectos crees diferenciales puede tener a mediano plazo la pandemia en mujeres mayores que sean diferentes a lo de los hombres? Es decir, no es difícil detectar el estado de ansiedad o de deterioro cognitivo o físico de muchas personas mayores, pues que la falta de relaciones sociales, la falta de actividad les ha tocado, pero ¿hay también ahí elementos diferenciales con las mujeres? Bueno, yo creo que los elementos diferenciales fundamentalmente es que ellas han tenido mucha menos relación, o sea, son piezas fundamentales en sus familias, muchas de ellas, y han dejado de tener ese protagonismo y ese papel fundamental en las familias. De repente han dejado de tener contacto con sus familias y eso vamos a ver muchas de ellas cómo lo elaboran, porque para muchas de ellas es muy importante cómo elaboran ese proceso. Muchas habían dejado de tener ya a la familia como central y habían empezado a tener unas relaciones asociativas y comunitarias muy fuertes y eso también se ha roto. Entonces, ¿cómo vuelven otra vez todas esas mujeres a establecer todas esas relaciones? Tenemos que ver el aislamiento, la soledad, cómo ha afectado mentalmente. Todo eso lo vamos a tener que ver. Que afecte de diferente manera a hombres y mujeres, fundamentalmente en función de lo que estuvieran haciendo previamente. Yo creo que ahí es donde vamos a ver y observar si vuelven otra vez al mismo nivel de participación, si vuelven otra vez a hacer las mismas cosas que hacían o se quedan más encerradas o más enclaustradas de lo que a lo mejor estaban, ¿no? Eso puede ser el peligro. Voy a aprovechar que tenemos, porque se acaba de publicar hace unos días el informe sobre maltrato a mujeres mayores de 60 años del Ayuntamiento de Madrid. Ese equipo de investigación lo has coordinado tú, esa investigación la has coordinado tú, y es como muy pionera, ¿no? Porque es un tema también muy invisible, el tema del maltrato a mujeres mayores, que digamos no entra en el saco de maltrato de género, ¿no? O de violencia de género, que a pesar de todas las tensiones que hay en la sociedad en este debate,
por fin se habla, al menos de una manera más o menos abierta, pero en el caso de mujeres mayores es una cosa bastante invisible, o se considera como otro tipo de maltrato. ¿Qué elementos habéis descubierto ahí o qué habéis constatado que tú digas, oye, este estudio, que ha sido un montón de trabajo y de tiempo, ha merecido la pena por esto o por estos elementos? Bueno, en realidad ha sido un estudio sobre la violencia de género que sufren las mujeres mayores. O sea, realmente hay, para que os hagáis una idea, realmente empieza a haber investigación sobre esta temática, tanto a nivel internacional como nacional, en la última década, pero fundamentalmente desde 2015 es cuando empieza a haber más investigación. En España había alguna investigación, sobre todo a nivel de comunidades autónomas, por ejemplo, País Vasco, Rioja, Comunidad de Madrid también había hecho un estudio, pero el primer ayuntamiento que lo ha hecho es Madrid. Lo que hemos visibilizado es una cosa muy clara, es que tanto las mujeres mayores no se sienten víctimas de malos tratos, de violencia de género por parte de su pareja, por cómo han sido socializadas. Es decir, hay que entender también, sobre todo las de más edad, que se casaron bajo un código civil que decía que tenías que dar obediencia a tu marido y tu marido te podía controlar si te salías del tiesto. Por lo tanto, lo que hemos visto es que hay mujeres que pueden llevar 40 o 50 años sufriendo malos tratos, pero a veces ni ellas mismas se identifican como tales, ¿no? Entonces, esa falta de identificación hace, primero, por un lado, que ellas no pidan ayuda, que ellas no denuncien, que ellas no salgan de esa relación, ellas lo normaliza su entorno, no hay nada peor que la familia, hijos, hijas, hayan normalizado también, bueno, esto es que papá tiene un mal carácter, pero te quiere mucho, tienes que aguantar, esas ideas que han escuchado, y luego, por otro lado, que los propios profesionales, los y las profesionales, tanto que trabajan con mayores como que trabajan con violencia, no tienen visibilizadas a las mujeres mayores como víctimas de violencia de pareja, ¿no? Tienen más a las chicas jóvenes, a las mujeres adultas con hijos o menores a su cargo, pero no visibilizan que las parejas mayores también ellos están ocasionando violencia de género sobre las mujeres. Entonces esa invisibilización pues también hace que no detecten esa violencia y que por tanto no presten ayuda y atención a esas mujeres para que puedan salir de la violencia. Entonces creo que hay que hablar mucho más de esto, hay que hacer campañas en donde no solamente saquemos chicas jóvenes con un WhatsApp de me está controlando, porque si tú haces eso, pues una señora mayor jamás se va a sentir identificada como que sufre violencia. Y claro, ellas sufren en mayor medida violencia psicológica, tanto emocional como de control, pero ha sufrido muchísimo, en el estudio aparece muchísima violencia económica. Muchas no sabían el dinero que ganaban sus parejas, no sabían ni siquiera que tenían una cuenta abierta a su nombre y al nombre de su pareja, que eran propietarias de la casa. Se las ha incluso, se han aprovechado sus parejas de herencias de ellas y de sus familias que las han utilizado para el juego o para apostar o para comprar cosas que ellas desconocían. Las han controlado el dinero diariamente. O sea, y eso no lo han considerado violencia, por ejemplo. Porque eso cuesta entender que es violencia, pero también lo es. Y en una medida altísima. Y luego también han sufrido mucha violencia física. Y mucha de esa violencia pues ha quedado ocultada porque si tú vas como mujer mayor al médico de familia y aparece una molestia, un dolor, pues como inmediatamente se va a pensar que eso te pasa por ser mayor, pues nadie va a deconstruir la biografía que hay detrás de esa dolencia o de ese malestar o de ese cardenal, ¿no? No es que se ha caído, bueno, pues a lo mejor habría que indagar más, ¿no? Y yo creo que ahí todavía tenemos que hacer un trabajo muy importante, sobre todo para visibilizar por parte de los profesionales, pero también por parte de la familia y de la sociedad en su conjunto, de que la violencia de pareja es mucho más elevada de lo que creíamos entre las parejas mayores. Y que, Además, que no la están sufriendo de repente, sí. sino que llevan toda una vida, llevan décadas sufriéndola y que incluso a veces se agudiza cuando se hacen mayores o porque él entra en dependencia y se vuelve más agresivo, fíjate, o porque es ella la que entra en dependencia y es el maltratador el que la tiene que cuidar. Y incluso lo que se piensa es, se le da más cuidado a él que cuida que a la que está siendo maltratada, ¿no? Porque se piensa que a lo mejor es él el que está sobrecargado por tener que atender a ella siendo dependiente, ¿no? Entonces, es todavía muy complejo, pero la verdad que este estudio nos ha permitido sacar a la luz un montón de información y sobre todo marca una hoja de ruta de recomendaciones para actuar desde todas las instituciones públicas de Madrid para atender a las mujeres mayores víctimas de violencia de pareja. Te iba a preguntar eso, además de visibilizar, de hablar del tema, de posicionarlo
como un tema importante en la sociedad. ¿Hay rutas claras como para intervenir? Porque así desde fuera, los que no estamos en el tema, nos parece complicadísimo, ¿no? Porque a esa indefensión aprendida le sumamos la falta de protocolos o de lógicas de los expertos y expertas que trabajan con personas mayores. Que la hoja de ruta, no te voy a pedir que me cuentes todas las recomendaciones, pero tíranos como líneas para que entendamos por dónde se puede Pues trabajar. mira, por un lado hay que trabajar con la población mayor todo este tema. Es decir, hay que introducir en todos los lugares donde haya personas mayores, hablar de igualdad y de violencia de género. Yo creo que eso es fundamental, porque ellos se han socializado en unos principios machistas en donde han considerado también que tenían todo el poder y la capacidad de dominar y controlar a sus mujeres. Por lo tanto, esto hay que introducirlo ya en todos los lugares donde trabajamos con personas mayores. Con mujeres mayores hay que hacer un trabajo individualizado y grupal. Es decir, ellas tienen que ser capaces de verbalizar, hay que generar un ambiente de confianza en donde sepamos que hay mujeres que han sufrido violencia y quieran contarla para que otras escuchen y digan, oye, pues si esta mujer está diciendo que ha sido una mujer maltratada y a mí me ha pasado lo mismo, debe ser que yo también. Entonces, la posibilidad de identificarte como una mujer que ha sufrido violencia, eso ya te puede generar la posibilidad de buscar mecanismos. A veces no son capaces de salir de la relación o de romper con una relación con la que llevan toda la vida, pero podemos generar bienestar en sus vidas. Podemos darles apoyos para que esas mujeres se sientan con más autonomía, más empoderadas, que tengan redes de apoyo donde puedan generarse bienestar. Y luego hay que trabajar con todos los y las profesionales, primero que trabajan con mayores y luego que trabajan con igualdad o con violencia. Hay que visibilizar, hay que hacer un trabajo de formación transversal en envejecimiento, género y violencia. Porque lo que hemos visto es que nos comunicaban permanentemente una de las carencias que han comunicado todos los profesionales y las profesionales es falta de formación en esta temática. No identificar, no ver que una mujer mayor puede estar sufriendo violencia de género porque no lo piensas. Entonces, si tú no detectas, ¿cómo vas a continuar luego el camino de la intervención y de la atención? No lo vas a hacer, ¿no? Y una de las cosas también que hay que cambiar no solamente luego es la detección, sino que todos aquellos recursos y servicios que hay para la atención a las mujeres que sufren violencia de género hay que adaptarlos a la diversidad de mujeres mayores, que unas pueden ser totalmente autónomas, pero otras pueden ser dependientes. Entonces, algunas pueden querer salir de su domicilio y otras no. Entonces, ¿qué hacemos con esos agresores mayores que a lo mejor necesitan prestación de cuidados, ¿no? Porque ya son dependientes? Entonces, hay toda una casuística que yo creo que se ha desvelado y, por ejemplo, ya en Madrid, una de las cosas que están empezando a hacer son unidades móviles para poder atender a mujeres mayores víctimas de violencia de género, porque hay que llevar el recurso hasta donde está la mujer y no esperar que la mujer vaya al recurso. Se están creando viviendas autónomas, ya hay 6 o 7 específicas para que si hay mujeres mayores que quieren salir del domicilio puedan ir allí. Todo lo que es un acompañamiento psicológico, económico, no hay una prestación económica específica para mujeres mayores víctimas de violencia de género, cuando muchas no tienen recursos económicos. Entonces, si no le das una prestación económica, lo tiene mucho más difícil para salir de la violencia, ¿no? Entonces, el apoyo jurídico, la no revictimización de tener que contar el mismo relato de sufrimiento de 40 años a 20 profesionales distintos, ¿no? Ahora, yo creo que se puede hacer muchísimas cosas y yo creo que ya se está yendo por ese camino, sobre todo para visibilizar esa enorme diversidad que puede haber entre las mujeres mayores que sufren violencia de pareja. Me parece interesante lo que planteabas de esa violencia económica, que sufren personas mayores en general, pero las mujeres con mayor intensidad. Primero, por una falta de autonomía económica en muchos casos, que viene arrastrada porque no han trabajado fuera de casa o porque siempre han tenido sueldos menores y demás. Ahí haría falta también como la implicación de otras partes de la sociedad, ¿no? O sea, que no siga naturalizado que sea el hombre el que va al banco o el que lleve las cuentas o el que pague las facturas. Ahí hay un trabajo largo, pero que sí se podría empezar desde las instituciones, pero también desde las entidades y demás, ¿no? Sí, sí, o incluso, de hecho, una de las cosas que aparece en el estudio es trabajar mucho con las familias. Es decir, también las familias hemos comprobado que pueden ser una barrera o una fuente de apoyo fundamental para que esas mujeres tomen una decisión. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que hay hijos o hijas que dicen, ahora mamá te vas a separar cuando papá es dependiente, ahora. Entonces, si tú te separas y él se queda solo, ¿sobre quién recae el cuidado del padre maltratador? ¿Ahora sobre los hijos o las hijas? Entonces, también hay mucha familia que al final dice, mira, si ya llevas aguantando 40 años, aguanta un poco más porque nos va a caer a nosotros. Entonces, eso se tiene que visibilizar por parte de las instituciones, de decir, hay que prestar apoyo a toda esa red, porque si no es que al final nunca van a salir de esa situación. Y lo que no podemos plantearnos es esperar a que se muera el maltratador
para que esas mujeres puedan tener un respiro y una vida mínimamente en libertad y con bienestar, ¿no? Porque realmente hemos escuchado relatos tremendamente duros, muy duros. Entonces, yo creo que cualquier mujer a cualquier edad tiene que tener la posibilidad y la capacidad de tomar la decisión, apoyada por todo su entorno y apoyada por las instituciones, de salir de la relación de violencia. O sea, no nos entraría en la cabeza que una chica joven le dijéramos, sigue aguantando lo que te toque. Es que eso no nos entraría. Ahora mismo nadie lo puede plantear. Entonces, no se lo podemos decir a una mujer porque sea mayor. O sea, eso ya lo tenemos que quitar de la cabeza y quitar de los relatos que muchas veces escuchamos, decir, total, si ya llevas aguantando 40 años, aguanta un poco más, ¿no? Entonces, esto de aguantar, esto ya se ha acabado. O sea, tienen todo el derecho. De hecho, una de las cosas que hicimos en este proyecto eran unos talleres concretos que se llamaban Generando Bienestar en nuestra vejez, y que una de las cosas que poníamos en valor era la necesidad de que las mujeres mayores tengan la capacidad de diseñar su propio proyecto vital, ¿no? Y se pudieron hacer menos talleres de los que quisimos debido a la pandemia, pero todas las mujeres que participaron lo pusieron en valor porque a ellas mismas les hizo reflexionar sobre lo poco que piensan en su propio bienestar y todo lo que piensan en el bienestar de los demás permanentemente, ¿no? O sea, como que se han construido permanentemente como esas personas que si piensan en sí mismas son seres egoístas, tienen que querer siempre la felicidad de los demás, incluso dicen, bueno, yo mientras mis hijos sean felices, yo soy feliz. Ese tipo de frases que decían unas, no, eso no lo puedes decir, o sea, tus hijos tienen tu vida y tú piensas que te hace a ti feliz, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que trabajarlo ya con todas las generaciones y especialmente con la gente que está empezando a entrar en un proceso de envejecimiento y que tiene todo el derecho a tomar la decisión que quiera de viajar, de salir, de vender su casa o de hacer lo que desee con sus bienes, con su patrimonio, con su vida y con sus decisiones, ¿no? Que yo creo que eso tenemos que empezar a ponerlo en valor. No solamente trabajarlo con los colectivos o con las personas mayores, perdón, sino también en toda la medida que podamos con las familias. Porque al final las familias son muy opresoras y tenemos que dejar. Yo veo gente de mi edad, de 50 y tantos años, que están decidiendo y tomando decisiones por sus padres y madres especialmente, ¿no? Y eso al final, pues bueno, esa idea de que tenemos que volver otra vez a decirles a las personas mayores lo que tienen que hacer, como lo hicimos con nuestros hijos, pues hombre, eso yo creo que ya hay que superarlo, ¿no? Eh, para ir como terminando, voy a poner una nota, no sé si pesimista, pero en esta, o sea, todos los temas que hemos tratado me parecen obviamente fundamentales, además porque ambos trabajamos con parades de personas mayores y porque estamos haciéndonos mayores todos, porque es un éxito en la vida, es otro concepto que nosotros planteamos mucho, o sea, llegar a los 80 es un triunfo, no es un problema. O no debería serlo. Pero en la agenda brutal que va a haber de reclamaciones en el mundo post-pandémico, ¿no? Economía destrozada, tal, en esta agenda en la que entra si los bares están abiertos o no, si las discotecas están abiertas o no, si, en fin, miles de elementos, no puede ser que temas sociales fundamentales de derechos humanos como el de las personas mayores, pero hay otros sectores, obviamente, pasen al último puesto de la fila, o sea, que vayan relegándose y otra vez volvamos al inmediatismo de hay que recuperar el ritmo de crecimiento, no sé qué, y toda nuestra agenda social de derechos humanos se vaya al piso. No quiero ser pesimista, pero es un temor que sí acumulo. Bueno, yo no es que sea pesimista, es que creo que los hechos están ahí. Y como decía Noam Chomsky, hay que poner en valor los hechos, ¿no? Y no las opiniones, porque si no nos fijamos en lo que sucede, llevamos un año de pandemia, el 70% de las personas que han muerto vivían en residencias y estamos preguntándonos si podemos salvar la Semana Santa. Yo lo dejo ahí. O sea, ha durado menos y nada la reflexión sobre lo que ha supuesto la pandemia, la muerte de las personas mayores en las residencias, los protocolos que hubo de no llevarlas a los hospitales, el miedo que tienen. Bueno, ahora mismo el INE acaba de decir que en España han muerto 100.000 personas más que el año pasado. No han muerto 100.000 personas de COVID. Por lo tanto, han muerto más personas de otras patologías que a lo mejor no han sido atendidas, no han sido cuidadas, mucha gente que no se ha atrevido a ir a un hospital o a ir al médico o lo hizo, pero lo hizo tarde. Entonces, yo creo que nos queda mucho por reflexionar y ojalá pusiéramos en la agenda problemas de derechos humanos, pero por desgracia ponemos en la agenda todavía el sistema económico y productivo y lo lamento, pero más en este país en donde la marca España es el turismo. Y yo creo que hubiera sido un momento perfecto, aunque sea duro decirlo, pero habría sido un momento perfecto para que cerraran la mitad de los bares que tenemos en España
porque tenemos los mismos bares que Francia, Italia y Alemania juntos. Si eso es lo que queremos, si queremos ser un país lleno de bares y de restaurantes y de hoteles y no ser un país que genere innovación, patentes, talento, investigación, cuando tenemos tantísimo talento, tantísima capacidad de generar aquí investigación, pues si no cambiamos todo eso y no aprovechamos este momento, a lo mejor no lo vamos a aprovechar nunca. Entonces, ojalá lo hiciéramos, pero a mí me cuesta creer que lo vayamos a hacer. Bueno, vamos a seguir peleando de todas maneras. Somos gente resiliente, la famosa palabra, o resistente, que en realidad es bastante más aceptada. Mónica, te agradecemos una vez más que nos hayas acompañado. Tus palabras son siempre muy claras y como muy contundentes, y eso es bueno en tiempos de cierta flacidez en la defensa de los derechos. Entonces te lo agradecemos. No será la última vez que te pidamos que nos acompañes. Y bueno, que descanses después de ese informe de Madrid, que sabemos que ha sido un trabajo tremendo. Sí. Pero bueno, yo también quiero acabar diciendo que en lo local, en lo pequeño, tenemos que seguir cambiando el mundo. O sea, al final vemos que cambiar el mundo, no podemos dejar nuestras vidas en las manos de quienes gestionan las élites y quienes gestionan el mundo, que al final son quienes nos controlan, ¿no? Pero en lo pequeñito, en lo local, en nuestro entorno, todos podemos generar un gran bienestar para las personas que están cerca de nosotras y nosotros, y podemos hacer un trabajo muy importante con las personas mayores, ¿no? Y nosotros, tú y yo, que escuchamos y trabajamos tanto con personas mayores, sabemos lo importante que es también darles un mensaje de todos podemos hacer un cambio importante cerca de casa, en lo local, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, porque en lo grande nos va a costar mucho, pero en lo pequeño nos va a costar muy poco hacer cambios importantes que generen muchísimo bienestar. No, y de hecho lo vemos. Nosotros yo creo que hablamos mucho en el equipo de UNATE y de la Fundación PEN de que quizás ha sido el año más hermoso de los 43 años que llevamos trabajando, porque a pesar de lo complicado, ha sido el año en que más vínculos se han creado, en el que más fuerza y en el que más agradecimiento cruzado nuestro hacia las alumnas, los alumnos y demás, pero también de la gente mayor que nos ha dicho, ostras, es que habéis mantenido la puerta abierta y se han mantenido las relaciones, ¿no? O sea que sí, absolutamente ese es el territorio y ahí vamos a seguir dando el callo. Mónica, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta luego y saludos a todos los que habéis estado siguiendo esta conversación. Chao. Chao.